Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So greetings to everyone from Poland. Entonces, saludos a todos desde Polonia. I shouldn't actually be here in Poland now. I should be in Radhadesh. En realidad no debería estar en este momento en Polonia, sino que debería estar en Radhadesh, en Bélgica. But I had to come back here from Radhadesh for a very short visit. Pero he tenido que volver aquí desde Radhadesh por una corta visita. To collect my residency card. I'm now officially a resident of Poland. Oh, you were looking for... Entonces vine a recoger mi carta de residencia. Ahora soy oficialmente un ciudadano en Polonia. Okay. I'll be going back to Radhadesh on Tuesday. Entonces volveré a Radhadesh el miércoles. And I'll be coming back here to Poland a week after that. Y una después de eso. Huh? Seems like a slow connection. Can see you perfectly on Periscope. Yeah. You have some delay to hear me? Yeah, it seems like, but I don't know. Anyway, so Hare Krishna, we're continuing with Srimad-Bhagavatam discussion, overviews. Today we'll start with chapter 24 of Canto 4. Entonces, Hare Krishna para todos. Continuamos con nuestras discusiones acerca del Srimad-Bhagavatam. Esta revisión va a ser del Canto 4, capítulo 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Before we start with chapter 24, we have some questions to respond to regarding chapter 23. Interesante. Capítulo número 24 tenemos algunas preguntas para responder acerca del capítulo número 23. And we have questions from our very inquisitive Mataji Ishwari Devi Dasi from Peru.
Y tenemos las preguntas de nuestra muy inquisitiva madre Ishvari de Perú. And first she's asking from verse 10 of... I have the questions if you want. Okay, so you can go ahead and explain. Bien. Entonces, la primera pregunta de la madre Ishvari dice que en el texto número 10, Srila Prabhupada menciona aquellos que no están inspirados por los deseos materiales y por el proceso de las actividades fruitivas. Por favor, ¿podría explicar la diferencia entre ambos conceptos? We could say the first, material desires, is what's going on inside us. Podríamos decir entonces que los deseos materiales es aquello que ocurre dentro de nosotros. And then, as a result of the material desires, we act, and that's called fruitive activity. Entonces, por el resultado de esos deseos materiales, nosotros actuamos, y eso es lo que se llama actividades fruitivas. And those activities have some effect in the outside world. Ambas actividades tienen efectos en el mundo externo. So they're both, you could say they're inseparable, but one can also make some distinction. Entonces se puede decir que son inseparables una de otra, por lo cual es difícil hacer una distinción entre ellas. Yeah, let's go to the next one. La siguiente pregunta dice que en el texto 14, Srila Prabhupada explica que un devoto debe alcanzar el estado de Brahma-bhuta para llegar a Vaikunta. Esto se refiere a o Paramatma. Well, the term is Brahma, which would refer to Brahman. Entonces el término Brahma it seems to be a very bad connection. I'm not getting your response. Oh, I don't know. I have everything good here. Okay, well, let's keep trying. So, again, in the verse, Brahma Bhuta Prasanna Atma, the word is Brahma, which means it's referring to Brahman. Entonces, nuevamente, en el verso, la palabra refiere al Brahman. Of course, we understand from Canto 1, Chapter 2, verse 11, that there are three terms referring to the same thing. Por supuesto que entendemos por el Canto 1, capítulo 2, verso número 11, que ambos términos se refieren a lo mismo. Vedanti tat tattvavidas tattvam yaj jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Brahman, Paramatma, and Bhagavan, these are three terms for the same Advaya Jnana, non-dual reality. Entonces, estos tres términos determinan lo mismo, una Okay, so you can say it's also referring to Paramatma, but more generally, I mean, from the verse, we would say Brahman. Entonces también podría decirse que se refiere a Paramatma, pero del verso este en particular se está refiriendo a Brahma. Okay, next question. La pregunta 3 dice, en el texto 15, Srila Prabhupada menciona que hay una pequeña chance de ser promovida a los planetas espirituales en la efulgencia del Brahman. Esto se refiere a las almas espirituales que han entrado en el Brahma Gyoti. ¿Puede usted explicar cuál es esta posibilidad? Well, when Srila Prabhupada is saying small chance,
that means better don't even try. Cuando Srila Prabhupada dice que hay una pequeña chance, lo que está diciendo en realidad es mejor. Yeah, in English, this is a particular way of saying there's no chance. En inglés es una forma particular de decir, en realidad no hay ninguna posibilidad. But even if we take it that there is a chance, then what is the chance? The chance is that the Lord gives mercy. Que hay una. ¿Cuál es esa posibilidad? Que el Señor nos dé su misericordia. An example of this we have in the Bhagavatam, namely the story of the 4 Kumaras coming to Vaikuntha. Como un ejemplo de esto tenemos en el Srimad-Bhagavatam la historia de los 4 Kumaras llegando a Vaikuntha. They were Brahman realized souls, and yet they gained entry into Vaikuntha. Ellos eran almas realizadas en el Brahman y aún así ellos consiguieron la entrada a Vaikuntha. And actually met the Lord personally. Y de hecho conocieron al Señor personalmente. Yeah. Okay, number 4 question. La pregunta dice, en el 16, Srila Prabhupada nos aconseja de que debemos conocer el proceso de la creación para volvernos libres de la contaminación material. ¿En qué este conocimiento? The process of creation, of course, there are several descriptions of the process of creation in the Bhagavatam, and they're all different. Por supuesto que hay varias descripciones del proceso de la creación dentro del Srimad-Bhagavatam y todas son diferentes entre ellas. And I think the general point is to understand the temporal nature of the world. Creo que el punto general es entender la naturaleza temporal del mundo. So we might think of an example. If you have some friends who are working in a theater company. Entonces, como un ejemplo de esto podemos pensar, si tuviéramos algunos amigos que trabajan en una compañía de teatro, and their job is to make all the stage props for some performance. Y su trabajo es hacer todas las preparaciones del escenario para alguna presentación. So maybe you are kind of hanging out, spending time with your friends while they are constructing the props. Entonces puede que uno esté ahí con ellos, pasando tiempo toda la escenografía y toda la preparación. So you know basically how everything has been constructed. Entonces uno básicamente oído. And so you also know, or because of this, you know especially that this is all just a artificial temporary arrangement on the stage. Y entonces, debido a esto, a haber visto cómo se creaba, uno también sabe que es un arreglo temporario artificial en el escenario, que luego se va. So you don't get the idea to make the stage your home, to move in. Okay, now I'm going to settle here. Entonces uno no tiene la idea de decir, bueno, este escenario va a ser mi hogar, ahora me voy a mudar acá. So I think that's the basic idea. Entonces creo que esa es la idea básica de cómo aplicar el conocimiento.
We also read in Bhagavatam, as we read this previous verse, the last days, the departure of Prithu Maharaj. It's a kind of inverse process from the creation according to Sankhya. Can you repeat? In the previous chapter, we had the story of Prithu Maharaj preparing to leave the world. Yeah. Entonces, en el capítulo previo teníamos el mundo, para dejar el mundo. And that process is like an inverse of creation according to the Sankhya system. Y ese proceso es una especie de inversa de la creación de acuerdo con el sistema de Sankhya. So the idea is if we know the Sankhya process of creation, then we can reverse it. Si nosotros conocemos el proceso Sankhya de la creación, lo que podemos hacer es revertirlo. And if we can reverse it, then we can become free from material contamination. Entonces, si podemos revertirlos, vamos a estar libres de la contaminación material. How to do this in detail? Well, maybe that's not so easy. ¿Cómo hacer esto más detalladamente? Bueno, quizás no sea muy fácil. But the essential idea is we're seeing that there's a difference between the sense objects and our senses. Entonces, la idea general es que nosotros vemos que hay una diferencia entre los objetos de los sentidos y los sentidos. And so we can learn to detach our senses from sense objects. Entonces podemos aprender a desapegar nuestros sentidos de los objetos de los sentidos. And that detachment is the basic principle of freedom from material contamination. Y ese desapego es la principal, digamos, es lo principal en liberarse de la contaminación material. Okay, next. La siguiente pregunta dice, se menciona aquí que las personas que están ocupadas en actividades fructíferas deben ser consideradas envidiosos de sí mismos. Esto es una gran sorpresa para mí. Envidiarse a uno mismo. ¿En qué sentido puede ser esto explicado? Well, I think this is a kind of way of speaking to say that one is not acting according to one's own interest, one's own best interest. Creo que esta es una manera de decir de que alguien no está actuando de acuerdo a su propio interés. Yeah. Yeah, that's, I think, all I would say about that. Creo que es todo lo que puedo decir acerca de esto. We might also say that, of course, self, Atma, can refer to oneself or to Paramatma. Referirnos a que el ser o Atma puede referirse a uno mismo o a Paramatma. So when one is envious of oneself, it could also be a way of saying one is envious of the Lord, who is Paramatma, the self of the self. Entonces, cuando uno dice que está envidioso de uno mismo, se podría decir que uno está envidioso del Paramatma, que es el Señor, que es el ser del ser. Okay, and one more question. Entonces, la última pregunta dice, en el texto 29 es recomendable, por otro lado,
las autoridades del templo le piden a los devotos, grijastas, que colaboren con servicios en el templo. Algunos grijastas se excusan a sí mismos diciendo que ellos tienen deidades en su casa y que deben atenderlas. En su experiencia, ¿qué es lo recomendable? Yeah, this issue comes up sometimes. Sí, este asunto surge de vez en cuando. Srila Prabhupada's general principle was, if you're living close to a temple, then you should worship the deities in the temple. If you are further away from the temple, then you might have deities at home. El concepto es que el templo debe adorar las deidades del templo, y si uno vive lejos del templo, entonces uno debe adorar las deidades, debe tener deidades para adorar en su casa. And another point is that the deities at home can be understood as expansions of the temple deities. Y otro concepto es que las deidades en casa pueden ser consideradas como expansiones de las deidades del templo. And in that case, to say, no, I can't worship the deity in the temple because I have to worship my deity at home, would not be a very good argument. Entonces, en ese caso de decir, no puedo adorar las deidades del templo porque debo adorar las deidades en mi casa, no sería un muy buen argumento. Because you can worship the deity in the temple, and that will serve as worship of your deity at home. Porque uno puede servir las deidades en el templo y eso también puede considerarse como servir a las deidades adorables en el hogar. One might say the reverse. You might say, okay, so I'm worshiping my deity at home, and in this way I'm worshiping the deity in the temple. Y poder decirle, pues estoy adorando las deidades en mi casa y eso significa que también estoy adorando las deidades en el templo. Well, that's all right. Again, if you're too far away from the temple. Entonces, bueno, eso está bien si es que uno vive realmente muy lejos del templo. But the whole idea is to develop community. Pero la idea total es de desarrollar una comunidad. A temple means community of devotees. Templo significa, de hecho, comunidad de devotos, una comunidad de devotos. And the center of the community is the deities. Entonces el centro de la comunidad son las deidades. So especially for householders, the idea is to make it a point to do service in the temple in a regular way and in a dependable way. Entonces la idea para todos aquellos que son casados, que tienen un hogar, la idea es servir a la deidad en el templo de una manera dependiente, crear una comunidad de ello. One time in Vrindavan, Srila Prabhupada learned that there were many devotees who had their own deities just very close around Krishna Balaram Mandir. Una vez en Vrindavan, Srila Prabhupada escuchó que había muchos devotos que tenían deidades en su casa muy cerca del templo de Krishna Balaram Mandir. So he told one devotee, go collect all of those deities. Entonces él le dijo a un devoto, ve y recoge todas esas deidades. So he was making a very strong point. Él estaba haciendo un punto muy firme en esto. Everyone should be worshiping the temple deities. Todo el mundo debería adorar las deidades del templo. So that was the general idea, general principle, and of course there may be other considerations.
Bueno, esa es la idea general, digamos, el punto general, pero también hay algunas otras consideraciones. Yeah, okay. So, now we've gone through these questions. Now we can proceed with Chapter 24, Canto 4, Srimad-Bhagavatam, chanting the song sung by Lord Shiva. Entonces, una vez que ahora hemos finalizado la pregunta, podemos continuar al 4, capítulo 24 del Srimad-Bhagavatam, titulado El himno del Señor Shiva. And what we're getting in the beginning of this chapter is a little bit of dynasty, history, family tree. Entonces lo que vemos aquí en el comienzo del capítulo es un poco de historia de la dinastía, el árbol familiar. Because now the whole story about Prithu Maharaj is finished. Now we're going to get about descendants of Prithu Maharaj. Porque ahora la historia de Prithu Maharaj ha finalizado, entonces vamos a escuchar. And we may remember that starting with the fourth canto, we're getting, from fourth through ninth canto, we're getting a day in the life of Lord Brahma. Y podemos recordar que en el Srimad-Bhagavatam, empezando desde el canto cuarto hasta el noveno, se describe un día en la... Yeah, and we remember the son of Prithu Maharaj, Vijitashva, who was trying to catch Lord Indra for stealing horses. Y podemos recordar también al hijo de Prithu, tratando de atrapar al señor Indra por haber robado los caballos. So now we first hear about Vijitashva and his descendants. Entonces primero ahora escuchamos and Vijitashva is coming to the end of his life, and so he's dividing up his kingdom among his brothers. Entonces Vijitashva está llegando al final de su vida y está dividiendo el reino entre sus hermanos. And he's also known, Vijitashva is also known as Antardana. Vijitashva también es conocido como Antardana. And we hear that he had more than one wife, and one of these wives was named Nabasvati. Y escuchamos también que él tiene varias esposas, más de una, y una de sus esposas se llama Nabasvati. And that together they had a son named Havirdana. Y juntos tuvieron un hijo llamado, can you repeat the name? Havirdana. Havirdana. Yeah. So, it says in verse 6 that this king, Antardana, he didn't really like to force anyone to do anything. Podemos ver en el texto número 6 que este rey Antardana en realidad no le gustaba forzar a nadie a hacer nada. Yeah, kings, they have to exert force. They have to collect taxes. They have to punish the criminals. Sí, los reyes tienen que aplicar la fuerza, ellos tienen que colectar impuestos, tienen que castigar a los criminales. And he didn't like to do these things. Y a él no le gustaba hacer estas cosas en realidad. So he decided best thing to do is retire. Entonces él pensó que lo mejor que podía hacer era retirarse. And instead of doing all those things, he's just going to perform sacrifices.
Y entonces, en lugar de hacer todas estas cosas, lo que... Okay. I can't tell when you're finished translating sometimes because it cuts off. Anyway, and the whole point being that Antardan was, in fact, very much a devotee, so he was absorbed in devotional service. El punto general era que Antardana era un gran devoto y él estaba siempre absorto en servicio devocional. And then we hear about his son Havirdana. He had his wife Havirdani, and they had 6 sons. Entonces escuchamos acerca del hijo de Antardana, que era Havirdana, y de su esposa Havirdani, y entre ellos tuvieron 6 hijos. And one of these sons' names was Barhishat. Barhishat. Y el nombre de uno de esos 6 hijos era Barhishat. And what did King Barhishat do? He liked also to perform sacrifices. Y entonces, ¿qué era lo que el rey Barhishat hizo? Lo que también realizar sacrificios. Barhishat has another name, which is Prachina Barhi. Barhishat tiene otro nombre, también que es Vagina Barhi. Prachina Barhi. Prachina Barhi, sorry. Yeah. And so he's going to marry the daughter of the ocean named Shatadruti. Entonces él se va a casar con la hija. And Shatadruti is so beautiful that all the demigods want to have her. Y Shatadruti es tan bella que todos And King Prachina Barhi has 10 children with Shatadruti. Y entonces el rey Prajina Barhi tiene 10 hijos con Shatadruti. And these 10 children are known as the Prachetas. Y estos 10 hijos que ellos tuvieron son conocidos como los prachetas. And the rest of the chapter is going to be about these prachetas. Y entonces el resto del capítulo se va a referir a estos prachetas. And the whole thing is that they're being trained up to become Prajapatis. And to do this, they are sent for performing austerities. El punto es que ellos estaban siendo entrenados para ser prajapatis y también para realizar austeridades. And so they're all marching off to some body of water, some lake or something. Entonces ellos estaban marchando hacia un punto de agua, hacia un lago o un cuerpo de agua. And when they get there, something very amazing happens. Y cuando ellos llegaron ahí, ocurrió algo muy asombroso. They're going to meet Lord Shiva. Ellos se van a encontrar con el señor Shiva. And Vidura, who's listening to Maitreya explain all this, he says, "Whoa, how is that possible?" Y entonces Vidura, que estaba oyendo toda esta historia de labios de Maitreya, dice, hey, ¿cómo es esto posible? Because it's not so easy to see Lord Shiva. Porque no es muy fácil esto, es el señor Shiva. And these boys, they're presumably teenagers. What have they done to qualify themselves to see Lord Shiva?
Y entonces, ¿qué es lo que hicieron para estar calificados para encontrarse directamente con el señor Shiva? And he continues to ask, verse number 18, if you could read this verse, please. Y entonces continúa preguntando, y en el verso número 18 dice: el señor Shiva, el semidios más poderoso y por encima de quien solo está el señor Vishnu, es autosuficiente. Él no desea nada del mundo material, pero aún así, él siempre se encuentra muy atareado en beneficio de los habitantes de este mundo y está en compañía de sus peligrosas energías, como la diosa Kali y la diosa Durga. Yeah, so it's surprising because he is referred to here as Atma Rama, self-satisfied. Es sorprendente porque él se refiere aquí como Atma Rama, como autosatisfecho. And at the same time, he's described as being accompanied by his dangerous energies. Pero en el mismo punto también se dice que él está acompañado, el señor Shiva, por sus peligrosas energías. Peligrosa energía. Yeah, like Kali and Durga. Como Kali y Durga. Kali and Durga are very popular in Bengal. Kali y Durga son muy populares en Bengal. Durga, now, they've just, I think, ended Durga Puja in India. Sí, ahora ha finalizado la Durga Puja en India, que fue por 9 días, was for 9 days, Navrati. Yeah. This is a very popular festival, and the whole of Bengal basically stops functioning for practically a month, not just for 9 days. Es un festival muy popular en Bengala y prácticamente todas las actividades se detienen no solo por 9 días, sino por todo un mes. And the idea, they explained, the whole idea of this festival is that Durga Devi, who has been with her husband Shiva in the mountains, has come home to visit her parents. Y la idea de toda esta celebración de este festival es que Durga Devi, quien estaba en las montañas con su esposo el señor Shiva, regresó al hogar para visitar a su familia. And when the daughter comes home, it is a time to indulge her. Y entonces cuando la hija regresa al hogar, es un momento como para malcriarla, o sentirla, esa es la palabra, consentirla. Yeah, they feed her all kinds of nice things to eat. La alimentan con todas cosas muy deliciosas para comer. And they entertain her. Y la entretienen con diferentes cosas. And everyone visits. Y todos la visitan. So that's the idea in Bengal, and so that's why they make these very big arrangements. They make these big temporary temples. Y esa es la idea en Bengal, por eso es que ellos hacen todos estos grandes pandas que son como templos temporarios. Well, in any case, Lord Shiva is appearing to the Prachetas. De cualquier manera, el señor Shiva es superior a los prachetas. He's appearing to them. And we can read verse 21. Él se apareció delante de ellos y en el verso 21 dice: distintos tipos de flores de loto. Algunas eran azules, otras eran rojas. Algunas se abrían por la noche, otras durante el día y otras, como la flor de loto Indivara, al atardecer. Todas aquellas flores de loto cubrían el lago de tal manera que parecía una gran mina de flores. Debido a ello, en sus orillas había cisnes,
grullas, chacravacas, carándavas y otras hermosas aves acuáticas. So sometimes in the Bhagavatam we get descriptions of nature. Muchas veces en el Srimad-Bhagavatam tenemos and sometimes we get such description of how beautiful nature is. Y a veces tenemos estas descripciones de cuán bella la naturaleza es. Another case will come in a later canto when Gajendra is enjoying in this lake. So description of the lake, very beautiful. Entonces otro ejemplo es en un canto posterior cuando habla de la historia del elefante que But it turns out en el lago y describía cuán hermoso era este lago. But it turns out to be very dangerous. Pero también se vuelve muy peligroso este lago de Gajendra. In this case, the lake is not dangerous, but it's very wonderful because Lord Shiva appears in this lake or comes out of the lake. Entonces, en este caso el lago no es peligroso, pero sí se vuelve muy maravilloso porque el señor Shiva aparece allí, se presenta así, aparece desde este lago. So then we can read verse 25. Entonces, el texto número 25 dice: Los del señor Shiva, el principal de los semidioses, que salía del agua en compañía de un séquito. El lustre de su cuerpo era como el oro fundido. Su garganta era azul y tenía 3 ojos que miraban llenos de misericordia a sus devotos. Venía acompañado de muchos músicos que le glorificaban. Tan pronto como vieron al señor Shiva, los prachetas, muy asombrados, le ofrecieron reverencias postrándose a los pies del loto del señor. Yeah, so it's quite a grand appearance of Lord Shiva. Entonces es como una gran aparición de parte del señor Shiva. And we can say this appearance is framed by the beautiful nature that was described in the previous verses. Y podremos decir que esta gran aparición está por la belleza de la naturaleza que fue descrita en el punto anterior acerca del lago. And so we can also say that Lord Shiva is associated with nature. Y entonces también podemos decir que el señor Shiva está asociado con la naturaleza. Of course, he also lives in the city of Varanasi. Por supuesto que él también vive en la ciudad de Varanasi. But we usually think of him as being in the mountains, high in the Himalaya. Pero siempre pensamos en él en relación a que vive en las montañas, en lo más alto de los Himalayas. Okay, verse 26. Satan prapannarti haro Bhagavan dharmavatsala dharmagyan shilasampannan pritan uvachaha. I just wanted to point to Lord Shiva is described as Dharma Vatsala, being very fond of religious principles. Entonces, aquí en el texto número 26 se describe al señor Shiva como Dharma Vatsala, que tiene muy profundos los principios de la religión y es muy complacido. But he's also called Shila Sampanan Prita, very dear to those who are well behaved. Pero también descrito como Dan Shila Sarpanam, que es muy querido por aquellos que se comportan bien. Now, this is a little bit surprising. Esto es un poco sorprendente.
Because earlier in this same Canto 4, we saw that Lord Shiva's friends were all these bhutas and pretas and strange people. Porque hemos visto previo en este mismo canto cuarto que los asociados del señor Shiva eran todos estos bhutas y pretas y personas extrañas. So now we're seeing the other side of Lord Shiva. He also is dear to these refined people, not just to the gross people. Y entonces vemos el otro lado del señor Shiva ahora, donde él está siendo muy querido también para personas muy refinadas y no solamente para las personas groseras, urdas. So now Lord Shiva is going to start preaching to the prachetas. Entonces ahora el señor Shiva va a comenzar a predicarle a los prachetas. And we might remember and compare this meeting with the meeting of Narada Muni with Dhruva earlier in the 4th canto. Y podemos recordar y comparar también este encuentro con el encuentro que se dio entre Narada Muni y Dhruva Maharaj en este mismo canto cuarto. When Narada first met Dhruva, what did Narada first say? He said, "What are you doing here? You should go home." Entonces, cuando Narada se encontró con Dhruva por primera vez, lo primero que le dijo fue, ¿qué estás haciendo acá? Deberías volver a casa. And we know Dhruva was not persuaded to do so. Y sabemos que Dhruva no fue persuadido de hacerlo. And so then Narada Muni gave him a mantra. Entonces, luego Narada Muni lo que hizo fue And the mantra which he gave him was a very short mantra. Y el mantra que le dio fue un mantra muy corto. We all know this mantra. Todos conocemos este mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That's the mantra. Ese es el mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. But now Lord Shiva is giving a mantra to the prachetas, and it's a very long mantra. Pero ahora el señor Shiva le está dando un mantra a los prachetas. It's many verses. It's about 40 verses, something like that. Es un mantra que tiene alrededor de 14 versos aproximadamente. Or 35. So, and why is he giving them this mantra? He has a similar idea as Narada when he meets the sons of Dhruva. ¿Y por qué le está dando a este mantra? Dhruva, porque él tiene not Dhruva, the sons of Daksha. Porque él tiene el mismo sentimiento que tuvo Narada cuando se encontró con los hijos de Daksha. Okay, so let's read verse number 30. Entonces el texto número 30 dice: todos ustedes son devotos del Señor. Por esa razón, yo reconozco que merecen el mismo respeto que la Suprema Personalidad de Dios. De esta manera, sé que los devotos también me respetan y me aman. Así pues, para los devotos no puede haber nadie tan querido como yo. So, he starts out by praising these pracheta boys, and then he identifies himself as being in the same category, namely being devotee of the Lord.
Entonces él comienza alabando a los prachetas y luego le dice que se consideran dentro de la misma categoría como devotos del Señor. And so in this way, he is persuading them they should listen to him because he is the best in this category of devotees of the Lord. Y entonces de esta manera él está persuadiéndolos a ellos de que deben escucharlo porque él es el mejor en esta categoría entre los devotos del Señor. Yes, and then he begins to chant the prayer. Y luego él comienza a recitar la And let's read verse number 33. Entonces el texto número 33 dice: el señor Shiva se dirigió a la Suprema Personalidad de Dios con la siguiente oración: oh Suprema Personalidad de Dios, tú eres la más excelsa de las almas autorrealizadas. Siempre eres auspicioso para las almas autorrealizadas, y por eso te pido que seas auspicioso para mí. Por las perfectas enseñanzas que transmites, eres digno de adoración. Eres la superalma. Por eso te ofrezco mis reverencias, pues eres el ser viviente supremo. Okay, let's see what to say about this. Yeah, auspiciousness. There's a lot about the word swasti. Swasti means auspicious. Entonces hay mucho. Ahora swasti significa auspiciosidad. And he's saying, let there be auspiciousness unto you who are auspiciousness. Entonces dice que haya auspiciosidad hacia ti, quien eres la auspiciosidad misma. Since you are always saying, I please be auspicious for me. That's the way Prabhupada's translating it. Y entonces la forma en que Prabhupada lo traduce es que seas auspicioso para mí. So we might remember this word from a famous prayer of Prahlad Maharaj in the 5th canto. Entonces podemos recordar estas palabras de una famosa plegaria de Prahlad Maharaj que se da en el canto quinto. Svastiastu vishvasya kala prasidatam. Prahlad is saying, let there be auspiciousness for the whole universe. Entonces lo que Prahlad decía en esa plegaria es que haya auspiciosidad para todo. So this is a nice mood of Prahlad that we can try to follow. Entonces esta es una muy buena modalidad de Prahlad que todos deberíamos tratar de seguir. So we won't go through each and every one of these prayers, but I'll point out a few things from a few of them. Entonces no vamos a entrar particularmente en cada uno de estos versos, pero vamos a señalar algunas cosas de alguno de ellos. In verse 34, well, first I will say most of these prayers are in what's called the dative grammatical case. La mayoría de estos versos, de estas plegarias, están escritos en una forma gramática dativa. Dativa, yeah. Which means unto. So, for example, in this verse it says, Nama Pankaja Nabhaya. Nabhaya, that form aya at the end, that is this dative grammatical form. Entonces, esta forma de la palabra Nabhaya, aya, esta es la forma dativa de decir hacia ti. Or in the third line it says Vasudevaya, unto Vasudeva. Entonces, por ejemplo, en la tercera línea dice Vasudevaya, hacia Vasudeva.
But sometimes there's a different ending, and that's because of technical reason. Pero a veces hay una finalización diferente y eso es por una razón técnica. So in this line 2, we have Bhuta Sukshmendriyatmane. So this ending Atmane it's still in the dative case. Por ejemplo, en la segunda línea dice Bhuta Sukshmendriyatmane. Esta Atmane también está dentro de la forma dativa. You might ask, why is it not Atmanaya? Podríamos preguntar, claro, ¿por qué no es Atmanaya como en el caso de las otras terminaciones? Or Atmaya? Or Atmaya. Because the word Atman in this what's called the stem form, it ends in Atman, in A-N. Porque la palabra Atman, digamos, en la parte central, con la terminación an, Atman, A-N. Yeah. We're familiar, we usually see it as Atma, which is the nominative form. Estamos acostumbrados a ver la palabra como Atma, que es la forma nominativa de decirlo. Anyway, that's just a little detail, some little grammar lesson. Esto es solamente un detalle, una pequeña lección de gramática, digamos. But I wanted to point, one of the names of Vishnu that's given here is Kuta Sta. Pero quiero recalcar que uno de los nombres que se le da aquí al señor Vishnu es Bhutashka. Kuta Sta. In the last line, do you see? Yeah. So, we find this word Kutasta also in Bhagavad Gita. También encontramos esta palabra Kutasta dentro del Bhagavad Gita. In chapter 6, near the beginning, maybe verse number 8 or so. Let's see. Yes, verse number 8. En el capítulo número 6, en el comienzo, en el texto número 8 del Bhagavad Gita, capítulo 6. Jnana Vijnana Triptatma Kutasto Vichitendriya Yukta Ityuchate Yogi Samalostrashma Kanchana. Kutasta, let's see, where am I here? Okay. It's sometimes translated as steady. Kutasta a veces es traducido como firme, como fijo. Or here in our verse of this chapter, Kutasta without being changed. Pero aquí en este verso particular que estamos leyendo del Srimad-Bhagavatam, Kutasta se traduce como sin ser cambiado. So, what is this kuta, you may ask? Kuta podríamos preguntar. So, kuta can mean the tip, the top, the peak of a mountain. Entonces, Kuta podría ser considerado como el tope o como la cima de una montaña. And sta means standing. Y sta significa de pie o parado o estando allí. So, standing on top of the mountain. Estado de pie en la cima de la montaña. So, the mountain is not moving. Entonces, la montaña no se está moviendo. And if you're standing on top of the mountain, then you're also not moving. Entonces, si estamos de pie en la cima de una montaña, tampoco nos estamos moviendo. But the word kuta can also mean house. Pero la palabra kuta también puede significar casa. We've heard maybe the word
bhajan kuti. Muchas veces la palabra vayan kuti. So, bhajan kuti or bhajan kuta, same thing. So to be standing in the house means also not to be moving. Entonces, vayan kuti o vayan kuta significa estar de la casa, también significa que uno no se está moviendo. Yeah. So this is one of the qualities of the Lord that's being referred to here. He's very steady. Esa es una de las cualidades del Señor que se refieren aquí, que Él es muy firme, muy fijo. Sometimes we are feeling ourselves to be not steady. Muchas veces nos sentimos a nosotros mismos que no estamos. Then you can offer this prayer to Lord Vishnu, verse number 34 of this chapter. Entonces podemos ofrecer la plegaria que se da aquí en el verso número 34 de este capítulo al Señor Vishnu. Or you can just say, "Oh Lord Kutastha." O simplemente podemos decir, oh Señor Kutashta, Please bless me with steadiness. por favor, bendíceme con firmeza. Okay. So then the next, 2 or 3 verses, actually, I just realized. Yeah, starting with verse 34, then we're getting the 4 names of the Chaturvyuha in verse 34, 35, 36. Entonces, empezando con el verso número 34, siguiendo los siguientes 4 versos, podemos encontrar los 4 nombres de lo que se llama el Chaturvyuha. Yeah, so in verse 34 is mentioned Vasudeva. Entonces, en el verso número 34 es mencionado el señor Vasudeva. Verse 35 is mentioning Sankarshana and Pradyumna. En el verso número 35 es mencionado el señor Sankarshana y Pradyumna. And verse 36 mentions Aniruddha. Y en el verso número 36 se menciona el señor Aniruddha. I think we've said this before, but again, the Bhagavatam shows the presence of the Pancharatra tradition. Creo que hemos ya mencionado esto, pero nuevamente, el Srimad-Bhagavatam muestra la presencia de la tradición Pancharatra. And this is one piece of evidence because this Chaturvyuha concept is very much part of the Pancharatra system. Esto es un claro ejemplo de ello, porque este Chaturvyuha, o estos 4 nombres del Señor, son claramente una demostración de la... Okay. Then I'm jumping to verse 38. Entonces luego saltamos al verso número 38. And here we get a name of the Lord as Triptida. Y aquí tenemos un nombre del Señor conocido como Triptida. Yes, Triptidaya Chajivanam, he who gives satisfaction to all beings, to everyone. Significa el nombre Triptida. A él que da satisfacción a todos. So again, sometimes we might feel some dissatisfaction. Algunas veces también podemos sentir mucha insatisfacción. And so we can say, "Oh Lord, you are Triptida. You are giving satisfaction, jivanam, to all living beings."
En ese momento también podemos decir, oh Señor, tú eres tríptida, tú eres quien da satisfacción a Jivanam, a todas las entidades vivientes. So please do not forget me. Así que por favor, no te olvides de mí. Yeah. I'm just one living entity among countless living entities, but please don't forget me. Yo soy solo una entidad viviente entre las incontables entidades vivientes, pero por favor, no te olvides de mí. Here's an interesting name in verse number 40. Aquí hay un nombre muy interesante en el texto número 40. Artalinga. Artalinga. Artalinga means he who reveals meaning. Significa aquel que revela el significado. Yes, we all live in a world of meaning. Things mean something to us. Todos vivimos en un mundo donde las cosas significan algo para nosotros. Otherwise, it would all just be one big blur. Porque si no, todo sería como algo así, como una gran nube, como algo borroso en general. Yeah, it would be meaningless. Everything would be meaningless. Todo sería when someone speaks to us, we understand what they mean. Cuando alguien nos habla, And we understand because Krishna makes it possible for us to understand. Y podemos entenderlo porque Krishna hace posible que nosotros lo entendamos. If someone smiles at us, si alguien nos sonríe, we understand something from that. There's some message there, and the reason we understand is because Krishna reveals that meaning. Y nosotros podemos entender que detrás de esa sonrisa hay un entendimiento. Y vamos a entenderlo es porque Krishna nos revela ese significado. So, Artalinga. So you can, if you feel confused, sometimes we may feel confused in life. Entonces, si alguna vez en la vida se sienten confundidos, uno puede sentirse realmente confundido en esta vida. Then we can remember, oh, the Lord is Artalinga. Pues Artalinga. And then we can pray, oh Lord, you are Artalinga. Please reveal the meaning of my situation. Please make it clear. Entonces podemos orar al Señor diciendo, oh Señor, tú eres el significado de mi condición para que yo pueda entenderla. Okay, now let's go to verse 41. Maybe you could read this verse. Entonces, el texto número 41 dice, mi querido Señor, tú eres el testigo de los resultados, tú eres la atracción, la aversión y las actividades que de ellas resultan. Tú eres la causa de las miserables condiciones de vida que son fruto de la irreligión y eres, por lo tanto, la muerte. Yo te ofrezco mis respetuosas referencias. So, here we have the Lord is Dukkada. Before we had Triptida, now he's Dukkada. Aquí tenemos al Señor que es Dukkada. Antes era Triptida, ahora es Dukkada. Dukkha, of course, means suffering, misery. Sufrimiento o miseria. And Dukkada means one who gives suffering, misery. Y Dukkada significa aquel que da sufrimientos o miseria.
And who is he giving the misery to? That's in the previous line, adharma vipaka. He's giving to those for whom there is an adharma result. Y entonces, ¿a quién se está dando este sufrimiento o esta miseria? A las personas que tienen de sus vidas previas. Or rather, he is the result of adharma. When there's adharma, the result of that is Krishna. Entonces, él es el resultado del adharma. Cuando hay adharma, Krishna mismo. Yeah, so sometimes we may be feeling some misery. Entonces algunas veces podemos sentirnos en mucha miseria. And then we can pray to Krishna, my Lord, you are dukkha, you're the giver of misery. Entonces podemos orarle al Señor y decirle, mi querido Señor, tú eres dukkha, aquel que da las miserias. Whatever I've done to deserve this, I'm accepting. Cualquier cosa que yo haya hecho para merecer esto, lo acepto. But I will be so grateful when this dukkha is finished. Pero también estaría muy agradecido cuando este dukkha, este sufrimiento termine, por favor. Por favor. Okay, in verse number 42, I would just point to the last line, Sankhya Yogeshvaraya cha. Entonces en el texto número 42 se resalta la última línea que Yogeshvaraya cha. So usually we hear that the Lord is known as Yogeshvara. Entonces usualmente escuchamos que el Señor es conocido como Yogeshvara. And in fact, in Bhagavad Gita, Sanjaya at the very end refers to Lord Krishna as Yogeshvara. De hecho, en el Bhagavad Gita, Sanjaya, en el mismo final se refiere al Señor como Yogeshvara. Yatra Yogeshvaro Krishno Yatra Partha Danurdada Tatra Sri Vijayo Bhuta Dhruvam Nitir Matir Mama. He says, wherever Yogeshvara Krishna is together with Dhanurdhara, the Arjuna who carries the bow, there will always be great power and great morality and great opulence and success. Entonces el texto lo que dice es que allí donde esté el señor Yogeshvara junto con Arjuna, que es aquel que sostiene el arco, entonces allí habrá mucha... can you repeat the last part? There will be... opulence? Yes, opulence, power, victory, and morality. Opulencia, and poder, morality. Victoria y moralidad. Yeah. Okay. So here, the point was that here, Krishna is referred to as Sankhya Yogeshvara. He is the Lord of Sankhya and Yoga. Entonces aquí el punto es que el señor Krishna está siendo referido como Sankhya Yogeshvara, por lo tanto es el señor del Sankhya y del Yoga. Not Sankhya, but Sankhya. 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 Okay, Sankhya. Okay, let's read verse number 44. El verso número 44 dice, mi querido señor, yo deseo verte en la misma forma que adoran tus muy queridos devotos. Tú tienes muchas otras formas, pero yo deseo verte en la forma en que los devotos aman de manera especial. Por favor, sé misericordioso conmigo y muéstrame esa forma, pues solo la forma que adoran los devotos ante todas las exigencias de los sentidos.
Yeah, this is a very nice verse explaining about the Lord's appearance. Este es un verso muy lindo que explica la aparición del Señor. How the Lord is reciprocating with the devotees. Y cómo el Señor está reciprocando con los devotos. By appearing in the form which the devotees like. Apareciendo en la forma en que a los devotos les gusta verlo. So we could say this is a kind of purport to a verse in Bhagavad Gita, chapter 4, verse 11. Entonces podríamos decir que esto es como una especie de significado de un texto del Bhagavad Gita, del capítulo 4, texto número 11. Ye yata mang prapadyante tangs tataiva vajam yaham. I respond to the devotees in accordance with how they approach me. Entonces el verso lo que dice es que yo respondo a los devotos en la misma forma en que ellos se acercan a mí. So here Lord Shiva is just adding his voice to a request the devotees are making. You please appear in that form that the devotees like. Entonces aquí el Señor Shiva está sumando su voz a este pedido que hacen los devotos, de que por favor, preséntate ante mí de la forma en que a los devotos les gusta verte. And it says here, Rupam Priyatamam. There's Priya, which means dear. Dice Rupa Priyatamam, aquí la palabra Priya sabemos que significa querido. And Priyatara would mean more dear. Y Priyatara significa más querido aún. And Priyatama means most dear. Y Priyatama significa el más querido de todos. Yeah, so this is the maximum amount of dearness. Este sería como el monto máximo de cariño, de querido. Okay, with the next verse or verses, we start to get a description of the beautiful form of the Lord. Entonces, los siguientes dos versos, 45 y 46, que están juntos, empieza a describir la bella forma del Señor. And it says that he is the sum total of all beauty. Y dice que es la suma total de toda la belleza. Sarva Saundarya Sangramam. So we may think of something very beautiful. Entonces nosotros podemos pensar que en algo que sea realmente muy hermoso. And then we might think of something else very beautiful. Y también podemos pensar en alguna otra cosa que sea también muy hermosa. And then we might think of a third thing that's very beautiful. Y también podemos pensar en una tercera cosa que sea muy hermosa. Well, but if we add all the beautiful things together into one place, entonces si sumamos todas las cosas hermosas en un solo lugar, that is Krishna. Ese es Krishna. Wow. And here he's referred to as Snigdha Pravrit Ganashyamam. His beauty resembles a dark cloud during the rainy season. Y entonces aquí él se refiere a que su belleza se parece a una nube oscura dentro de la estación de lluvia. We've heard maybe the name Ganashyama. Escuchamos quizás alguna vez el nombre de Ganashyama. Gana means clouds or thick clouds, dense clouds. Gana significa nubes densas o nubes gruesas, pesadas. And Shyama is the color of dense rain clouds, a kind of bluish color, dark. Y Shyama es el color de las nubes densas cargadas de lluvia, que es como un azul oscuro.
So, but here we get some more detail. Snigdha pravrit ganashyama. Pero aquí tenemos una descripción más detallada. Dice, Snigdha prip ganasyama. Snigdha pravrit. Pravrit. So, here we get a much richer image of the color of Krishna's body. Entonces aquí lo que tenemos es una imagen un poco So we may think of when the dry season has been going for a long time and finally the rain comes. Entonces podemos pensar como cuando la estación seca, la estación lluviosa está por fin llegando. So how welcome that rain is. Entonces, qué tan bienvenida es esa lluvia en ese momento, ¿no? And snigdha is translated here as glistening or shining. So the rain, it has there's a kind of brightness to it. Entonces aquí la palabra snigdha significa brillante, está siendo como descrita como la lluvia trae algo brillante. Yeah, so all these terms they're a kind of hint to give us some idea of Krishna's beauty. Entonces aquí todas estas palabras están dando unas pistas para darnos la idea de cuál es la belleza de Krishna. Okay, verse 47, Priti Prahasita Pangam. So one point here is now we have a different grammatical form. Entonces, en el texto número 47, una particularidad es que tenemos una forma gramatical diferente. And this will go on for some verses. Y esto va a continuar por algunos versos. So it's not that, no longer is it the dative where it was, I offer obeisance unto you. Now we're getting rather in a form of description. The Lord is like this. Entonces ahora lo que estamos viendo es una forma descriptiva de hablar acerca del Señor. La forma del Señor es de tal manera. Okay, so, yeah, maybe you can read verses 47, 48. Entonces dice, por su sonrisa alta y misericordiosa, y por las miradas que deja caer sobre sus devotos, el Señor es extremadamente hermoso. Su cabello es negro y ondulado, y sus ropas, flotando en el viento, son como el polen azafrán que despiden las flores de loto. Los esplendores, las ajorcas, el collar de flores, las campanitas tobilleras, el cinturón y los demás adornos de su cuerpo, en armonía con la caracola, el disco, la masa y la flor de loto, aumentan la belleza natural de la perla caustuba que lleva en el pecho. Okay, so we may remember, if we go back to Canto 3, Kapiladev gave a description of the Lord in chapter 28. Entonces, si volvemos al canto número 3 del Bhagavatam, el señor Kapiladev en el está dando una descripción acerca de la belleza del Señor. And that description began on the bottom. It began with the lotus feet of the Lord and worked gradually up to his face. Y esa descripción comienza desde los pies del loto del Señor y va gradualmente subiendo hasta llegar a su rostro. So here, Lord Shiva is doing the reverse. He's starting with the head and he's working down. Y aquí el señor Shiva lo que está haciendo es lo inverso. Él está de allí hacia abajo. Yeah, so usually the meditation starts with the feet and goes up, but Lord Shiva has a different relationship with the Lord.
podemos desde los pies hacia arriba. Pero aquí se muestra de que el señor Shiva tiene una relación muy especial con el Señor. Yes, very different. Muy diferente. Okay, in verse number 49, we have a reference to a stone for testing gold. Entonces, can you repeat? En el verso número 49 tenemos A una reference descripción, to una referencia to the stone for testing gold. por la piedra que prueba el oro. Una referencia a la prueba que prueba el oro, como la prueba con la piedra que se usa para probar si el oro es auténtico. Yeah, so I did a little research about this process of testing gold with a stone. Entonces yo he hecho ¿qué es esta piedra que se usa para probar el oro? Not very deep research. I went to YouTube. No fue una búsqueda muy profunda, simplemente fui a YouTube. And I found out everything I wanted to know. Y encontré allí todo lo que necesitaba saber. So, with the proper stone and with certain chemicals, it's possible to determine the percentage of gold in a gold ornament. Entonces, con esta piedra y con diferentes químicos, ¿cuánto es el porcentaje de oro que hay dentro de un ornamento hecho de este material? And the process is first, you have to rub back and forth the gold ornament on the stone just 2 or 3 times, and then it will leave a mark. Entonces el proceso es que uno debe frotar este ornamento de oro contra esta piedra 2 o 3 veces y eso va a dejar una marca en la piedra. So we can imagine the Lord's body as being like the testing stone, and these marks of gold are on his chest. Y entonces podemos imaginar que el Señor es como esta piedra para probar el oro y estas marcas de oro que han quedado sobre la piedra. And those marks are called Sri Vatsa. Y esas marcas son llamadas Srivatsa, son las líneas Srivatsa. So it's understood that Shri is living on the chest of the Lord, and these marks are indicating her presence. Entonces entendemos que Sri está viviendo en el pecho del Señor y estas marcas doradas son la manifestación de esa presencia de Sri o la diosa de la fortuna. Yeah. Okay, next verse 50. Pura rechaka samvigna vali valgud dalodaram. Here we're getting a kind of long, what is called samasa, or compound, when several Sanskrit words are in a string. Sorry? Okay. We're looking at verse number 50. Sí, en el verso número 50. And we see in the first 2 lines that all these words they're strung together. You see the hyphens between the words? Estas palabras, en el comienzo del texto 50, están todas unidas por guiones, una detrás de la otra. It says, Pura Rechika Samvigna Vali Valgu Dulodaram.
So this is all one combined idea. Entonces dice que todas estas palabras son todas combinadas en una sola. And the essential word is the very last one. Es la última, Dalodaram. Not dalodaram, but udaram. Udaram. Yes, udaram means abdomen or stomach. Abdomen o estómago. We know this word from the name of Krishna, Damodara. Conocemos esta palabra del nombre del Señor Krishna, Damodara. So, Dama Udara, Damodara. Entonces, Dama Udaram, Damodara. So Dhamma, what is Dhamma? Dhamma means rope. Entonces, Dama, ¿qué significa Dama? Es cuerda. And so we know the pastime, Damodara, is tied around the waist or around the stomach with a rope. Entonces conocemos el pasatiempo en que el señor Damodara está atado alrededor de su abdomen por una cuerda. So here he is called Dalodaram, he whose stomach is like a banyan leaf. Entonces aquí lo que dice, aquel cuyo estómago o cuyo abdomen es como una hoja de árbol baniano. And then we get more details about his banyan leaf stomach. Y luego tenemos más detalles acerca de este estómago que es como una hoja de árbol baniano. Namely, Pura Rechaka Samvigna Vali Valgu Dalodaram. His banyan leaf stomach is, first of all, very beautiful, Valgu. Vemos que dice que esta hoja de árbol baniano de su abdomen está muy embellecida. And why is it beautiful? Because Pura Rechaka Samvigna Vali, because of the wrinkles which are agitated, samvigna, by the Rechaka, exhaling, and the Pura, the inhaling. ¿Por qué es tan bella? Porque los pliegues de esta forma están siendo agitados por los movimientos de inhalación y exhalación de la respiración del Señor. So this gives a very vivid picture we can imagine. Muy vívida, la cual nos podemos imaginar. Yeah. Okay. Seems like we have a very long delay from speaking to hearing today. What to do? Y tenemos un problema bastante importante de delay entre escuchar y hablar. There is a huge storm here, so maybe that's interrupting. Oh, okay. All right, let's read verse 52. Entonces, leemos mi querido, tus pies de loto son tan hermosos que parecen dos pétalos recién abiertos de la flor de loto que crece durante el otoño. En verdad, la efulgencia que emana de las uñas de tus pies de loto es tan luminosa que de inmediato disipa la oscuridad del corazón de la alma. Señor, por favor, muéstrame esa forma tuya que siempre disipa todo rastro de la oscuridad del corazón del devoto. Mi querido Señor, tú eres el Maestro Espiritual Supremo de todos. Por lo tanto, tú, en la forma del Maestro Espiritual, puedes iluminar a todas las almas condicionadas cubiertas por la oscuridad de la ignorancia. Okay, so I've jumped over some verses, but we got a description of the Lord, and now we've come to his feet. It started with his face and head
and now comes to the feet. Entonces he salteado algunos versos que hablaban de la descripción del cuerpo del Señor. Comenzamos con el rostro y con la cabeza y ahora estamos llegando a sus pies. And someone might ask, well, okay, we're describing the feet and the great benefits of meditating on his feet. Entonces, bueno, alguien podría decir, bueno, ahora estamos describiendo los pies y los grandes beneficios que se obtienen de meditar en los pies del loto del Señor. But then suddenly there's some reference to Guru here. Why is this? Pero de pronto aparece una referencia hacia el Guru. Entonces, ¿por qué es esto? Because if we think about it, how do we approach the Lord? We approach through Guru. Entonces, porque pensemos en ello, ¿cómo nos acercamos al Señor? Nos acercamos a través del Guru. And this is equivalent. This is the same thing as approaching the lotus feet of the Lord. Y esto sería lo equivalente a acercarnos a los pies del loto del Señor. And it's also interesting here that the Lord is referred to as Marga Guru. Y también es interesante ver cómo aquí el Señor está siendo referido como Marga Guru. The Guru of the path, the Guru who shows the way. Entonces es el Guru que muestra el camino, el Guru que muestra el modo. Yeah, so of course the Lord is the original Guru, and so he is showing the way, especially how to approach him. Entonces el Señor es el Guru original y Él está mostrándonos el camino de qué forma debemos acercarnos nosotros a Él. Okay, let's continue. And verse 56, let's read verse 56. Entonces el texto número 56 dice: con un simple movimiento de sus cejas, la personificación del invencible tiempo puede acabar de inmediato con todo el universo. Sin embargo, el espantoso tiempo no se acerca al devoto que se ha refugiado por completo en tus pies de loto. So, this is good news. Yes. And it's the same theme about approaching the lotus feet of the Lord. Y es el mismo tema acerca de acercarse a los pies del loto del Señor. Kritanta, yes, na abhimanyate. So, Kritanta na abhimanyate. Invincible time does not attack the devotees. Entonces lo que dice aquí es que el tiempo invencible no ataca a los devotos. Yeah. How is time controlled? Time is controlled by the Lord. Porque el tiempo está siendo controlado por el Señor. And how does the Lord control, how does he control time? Just by his glance and by his raising his eyebrows. Y cómo él controla este tiempo solo con su mirada y solo con su... Sometimes we hear about some terrible disaster, some earthquake or some tornado, and there is huge destruction. Algunas veces escuchamos acerca de grandes desastres naturales como terremotos o tornados donde hay mucha destrucción. A few days ago in Florida, in the U.S., there was big destruction by a storm. En México y Estados Unidos hubo una gran destrucción por una tormenta.
Not Mexico, Florida. No. Ah, Florida. Sorry. Anyway, doesn't matter. And so we can remember, how does this happen? It's happening by the Lord just raising his eyebrows. Y podemos pensar entonces, ¿cómo es que esto ocurre? Ocurre solamente cuando el Señor mueve sus cejas. Yeah. Okay, then we have another prayer, verse 58, if you can read. Entonces, el siguiente texto, el número 58, que vamos a leer, dice: Mi querido Señor, tus pies de loto son la causa de todo lo auspicioso y destruyen toda la... Por eso te pido, de tu señoría que me bendigas, dándome la compañía de tus devotos, que están completamente purificados debido a que adoran tus pies de loto y que tan misericordiosamente son con las almas condicionadas. Pienso que si me permites relacionarme con esos devotos, bendecido de verdad. So, we may remember in the beginning, before his first prayer, Lord Shiva was saying that I am the best devotee. Entonces podemos recordar en el principio, cuando antes de que el señor Shiva comenzara con diciendo yo soy el mejor de los devotos. Or I am the most dear to the Lord. O soy el más querido por el Señor. Now he's sounding more humble. Ahora él está siendo un poco más humilde. A little more humble, yeah. Because he's praying to the Lord now, please give me association of your devotees. Porque le está orando al Señor, por favor, dame asociación con tus devotos. And he's no longer saying, I'm the most dear. He's saying, I just want to have association of devotees. Y lo que le está diciendo aquí no es, yo soy el más querido, sino, yo solo quiero tener asociación de los devotos. And this connects with the previous point about the Guru and the connection to the Lord's lotus feet. Y esto nos conecta con el punto anterior acerca de la conexión que hay entre el Guru y los pies de loto del Señor. Because here he's saying, let me be with those who approach you at your lotus feet. Porque lo que está diciendo aquí es, déjame estar con aquellos que se acercan a ti a través de tus pies de loto. And he's saying, I think this will be the best benediction that I could get if you would let me be with your devotees. Aquí creo que es la mejor o la mayor bendición que yo podría recibir si tú me permites asociarme con tus devotos. Yes. Tava anugraha, your mercy. What is the Lord's mercy? The Lord's mercy is that he gives us association of devotees of the Lord. Entonces aquí habla de la misericordia del Señor. ¿Y cuál es la misericordia del Señor? Que Él nos da asociación con aquellos que son devotos del Señor. And he goes on with more verses praising the devotees. Y continúa por varios versos alabando a los devotos. And then he comes to speak again about the Lord and how the Lord is the source of all energies. Continúa hablando del Señor y cómo el Señor es la fuente de todas las energías. And at the end of this kind of long verse, he says, Tvam Atma Tantram Bhagavan Pratimahi. You are Atma Tantra, you are independent. Entonces al final de este verso le dice al Señor, tú eres independiente. And then the last word is pratimahi, which Srila Prabhupada translates, I can understand.
Y la última palabra es patimahi, que si la Prabhupada traduce como yo no puedo entender. Now, this word, I was wondering, what is this? And I realized this is a special form, special grammatical form. This is called the optative form. Y entonces yo estaba tratando de entender qué significa esto. Y esto es una forma gramatical particular, que es la forma optativa. Optativa, which is sometimes used when it's giving when there's an injunction, then it says, do like this. Then the optative form will be used. Entonces, eso se usa que dice a uno, tiene que hacer esto de tal manera. Eso entonces es la forma optativa. But here, this is not giving an injunction. This verse is not telling us what we should do. Nos está dando una injunción, una orden. Nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. But instead, it's expressing a possibility. En lugar de eso está expresando una posibilidad. And what it's saying, it's actually in the plural form, pratimahi, let us understand, or we may understand. Y entonces lo que está haciendo es que le está diciendo en la forma plural y dice, permítenos a nosotros entender, o podamos nosotros entender. To understand what? To understand Bhagavan, the Lord. ¿Entender qué? Entender a Bhagavan, al Señor. Of course, how much can we understand of the Lord is very limited. Por supuesto que cuanto nosotros podamos entender el Señor es realmente But as much as the Lord wants to reveal, that much we can understand. Pero tanto como el Señor desee revelarse, es tanto como nosotros podremos entender. Okay, then let's jump to verse 64. Entonces, saltamos al texto número 64. And ¿Shall I read it? No. yes, please. Mi querido Señor, después de crear mediante tus propias potencias, entras en la creación en 4 clases de formas. Tú, como estás dentro del corazón de las entidades vivientes, las conoces y sabes cómo disfrutan de sus sentidos. Lo que se llama felicidad en esta creación material es exactamente como el disfrute de las abejas con la miel que han reunido en el panal. Yeah, I'm not quite sure about this analogy of bees enjoying the honey after collecting it in the honeycomb. Yo no estoy muy seguro acerca de esta analogía de las abejas disfrutando la miel luego de haberla colectado dentro del panal. Whether the point is that one cannot really enjoy or not, I would have to look at the purport. Yeah, I think that's the point, that they collect the honey, but then they can't really enjoy it themselves. En realidad el punto que se está mostrando aquí, de acuerdo a lo que dice en el significado, es que en realidad ellas colectan la miel dentro del panal, pero no pueden luego disfrutarla. Which is, I think, one reason some vegans, they say we should not take honey. Creo que esa es la razón por la que algunos veganos dicen que no debemos tomar miel. Because we're taking it away from the bees who need it for their nourishment. Porque se la estamos quitando a las abejas quienes las necesitan para su nutrición. Well, that's another discussion. But bueno, eso es otra discusión. I just wanted to point to the Chaturvidam Puram, this 4 kinds of living entities are in this material world.
Lo que quería mencionar aquí es que hay 4 tipos de entidades vivientes dentro de este mundo material. And this is just given in the purport as Jarayuja, coming from the embryo, or Andaja from eggs, or Svedaja from perspiration, or Udbija from seeds. Entonces aquí se describe que las 4 formas que hay son aquellas que vienen de un embrión, o aquellas que vienen de un huevo, o aquellas que vienen de la respiración, o aquellas que vienen de semillas. But the general point is that there's all kinds of living entities, even within our own bodies. El punto es que hay todo tipo de entidades vivientes, incluso dentro de nuestro propio cuerpo. There's millions and billions of microbes living inside each of our bodies. Hay millones y billones de microbios viviendo dentro de nuestro cuerpo. So we are lords of all those microbes in our bodies. Entonces nosotros somos el Señor de todos esos microbios que viven dentro de nuestro cuerpo. And in a similar way, the Lord is the Lord of the body, which is this universe. Y de forma similar, el Señor que significa este universo. Yeah. So, of course, the Bhagavatam is again and again concerned to elaborate on the relationship between the Lord and His creation and how this relationship works. Entonces, por supuesto que una de las preocupaciones, una y otra vez, cómo es la relación entre el Señor y su creación, de qué manera ellos se relacionan. And so we get again and again such explanations like that. Y tenemos una y otra vez repetidas explicaciones acerca de cómo eso ocurre. Okay, in verse 65, I just wanted to point to one statement, Anumeya Tattva, in the 3rd line of verse 65. Entonces, en el texto 65 quiero señalar una expresión que se da en la 3ª línea, Anumeya Tattva. Yeah. Prabhupada translates it as the absolute truth can be guessed. Prabhupada lo traduce de la siguiente manera, la verdad absoluta se puede intuir. The word Anumeya comes from Anumana, which means it means reasoning. La palabra Anumeya es para el razonamiento. Yes. We have 3 ways of knowing, basically. There's pratyaksha, which means direct perception. And then there's anumana. Tenemos 3 tipos de percepción. Una que es pratyaksha, que es percepción directa. La siguiente es anumana. Which means, what's the word? Reasoning, yeah. Or inference. Podría ser razonamiento o inferencia. Yeah. And then we have shabda. Shabda means word, literally, but it comes to mean Vedic knowledge, revelation. Y luego tenemos shabda, palabra, pero lo que se refiere aquí es como una revelación, se refiere al conocimiento védico. Yeah. So, Anumeya means that which can be inferred. Inference, and then that which can be inferred, that is Anumeya. Significa aquello que no puede ser inferido o adivinado. Eso significa Anumeya. Yeah, so the Lord
can be inferred, is what it's saying. Entonces el Señor puede ser inferido o intuido, como aquí dice. Or more specifically, tattva, the absolute truth, can be inferred. O más específicamente, tatua, la verdad absoluta, puede ser inferida. But Prabhupada translates inference as guess. Pero Prabhupada lo traduce como o intuir. Yeah, to guess. It has, in English, it has more of a sense of being maybe a little more whimsical. Whimsical, I don't know that word, Maharaj. Whimsical means, not according to any particular reason, but just, this is what I think. Ok. La palabra se refiere a algo no muy específico, sino que simplemente eso es como yo pienso, es la forma que yo tengo de pensar. Okay, verse 66. Maybe you can read this verse. Entonces, el texto número 66 dice: Mi querido Señor, las entidades vivientes del mundo material son como locos que hacen planes para obtener logros materiales y están siempre muy atareados en cumplir todo tipo de deseos. Eso se debe a la incontrolable codicia. La entidad viviente siempre está llena de intensas ansias de disfrutar de la materia, pero tu señoría está siempre alerta y, a su debido tiempo, la atrapas como la serpiente que caza a un ratón y se lo traga sin esfuerzo alguno. So this is a very strong image of the Lord being like a snake who's just waiting to strike. Entonces, esta es una imagen muy fuerte de ver al Señor relacionado con una serpiente que está ahí esperando para atacar. So it's good for us to remember that this is one way that the Lord acts. Y es bueno para que nosotros recordemos que esta es una de las formas en las que el Señor actúa. So we can pray to the Lord, please let me be free from greed so that I will not be struck down by you as the snake of time. Entonces, por favor, es una forma que uno puede orar al Señor y decirle: por favor, líbrame de la codicia, para que de esa manera yo no sea atacado por ti en la forma de la serpiente del tiempo. Yeah. So like this, Lord Shiva's giving so many prayers, and then at the end, he's giving so many palashruti, or results from hearing the prayers and from chanting them. Entonces luego, durante los siguientes textos, el Señor Shiva da muchas plegarias para el Señor y luego da lo que llamamos palashruti, Palashruti. beneficios de escuchar y leer acerca de esto. Yeah. Palashruti. So he says, we can be hopeful because he says if one just reads this stotra, this prayer of Lord Shiva, the Lord will very easily be able, or one will be very able to invoke the mercy of the Supreme Lord. Entonces esto nos da una gran esperanza porque dice que simplemente por oír ese stotra o la plegaria del Señor Shiva, uno puede fácilmente obtener la misericordia del Señor. Okay, so this is, I think, one of the longest chapters, if not the longest chapter of the Srimad-Bhagavatam. Bueno, creo que este es uno de los el más largo de todos los capítulos del Srimad-Bhagavatam. And so we have a little bit rushed through it. Entonces fuimos así un poco rápido por sobre él. And next we're going to be hearing a lot of teachings from Narada to this king, Prachina Barhi. Entonces luego vamos a escuchar
las enseñanzas de Narada al rey Prajinavarchi. But I think it is time now to end. Terminar por hoy. Yes, and I will say thank you so much, everyone, for listening. Y quiero dar muchas gracias a todos por estar aquí escuchando. And special thanks to our translator, Manibanda Haribo. Y bueno, y gracias al traductor también. And I hope this big storm will be over very soon. Espero que esta gran tormenta pase. Yes, I was looking at the cloud and thinking about the description of the Lord colors. Ah, okay. Well, that's a good way to make a connection. Entonces, si yo digo que aquí hay una gran tormenta en Buenos Aires en este momento y yo miraba las nubes y pensaba justo en eso cuando daba la descripción del color del cuerpo. So, again, thank you all, and I will say Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai, Ananta Koti Vaishnava-vrinda ki jai, Jai. Nitai Gaur Prema Lande Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Srila Krishna Kshetra Maharaj ki jai. Hare Krishna.